El tema a continuación, factores de alto riesgo en los problemas de desarrollo y aprendizaje en los niños y niñas con necesidades educativas especiales. A cargo este tema del doctor Jairo Alberto Zuluaga Gómez. El doctor Zuluaga Gómez es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en las áreas de neurofisiología y neurología del desarrollo, estudios hechos en Francia. Igualmente ha hecho especialización en educación médica en Colombia. Es doctorado en biotecnología de la Universidad de Alicante en España, con énfasis en el área de plasticidad del sistema nervioso. También estudios en praxis clínica. Ha participado en diversas publicaciones, seminarios y cursos con énfasis en temáticas relativas al neurodesarrollo, concretándose esto en la publicación del libro Neurodesarrollo y Estimulación. Actualmente trabaja en la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Ciencias Fisiológicas. Entonces quedamos con el doctor Jairo Alberto Zuluaga Gómez. Yo lo mando de una vez. Aquí le hacemos a esto un doble clic y ya. Es que tengo, mira, ya se fue esto para abajo, miren lo que está. Venga a decir, no tengo ni 30 minutos. Sí. Vamos a ver qué me dice, pero Pero ya está en el archivo. sí, ya la tengo en este archivo. Espérame, ya hacemos. Para mí es un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes algunos aspectos que tienen que ver fundamentalmente, uno, con la plasticidad del sistema nervioso y la forma como desde esos conceptos básicos podemos planear, programar, sistematizar modelos de atención orientados a la habilitación funcional y a la rehabilitación de niños y de adultos, obviamente, de individuos con alteraciones en estos procesos del sistema nervioso. Cuando me pusieron la tarea, que acepté con mucho gusto, de hablar sobre este tema, pues el título era un poquito retador, digámoslo, como siempre ocurre cuando uno trata de buscar un vínculo entre las neurociencias, todo el desarrollo que han tenido las neurociencias en los últimos años, que es un desarrollo impetuoso, y lo que es la clínica. Afortunadamente, pues la experiencia que he tenido en los últimos 10 años, básicamente, me ha permitido vincularme de manera muy directa a la escuela. Primero, pues a los procesos relacionados con la escuela universitaria, con la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, en donde he tenido el gusto también de ser el director de la Escuela de Educación Médica y el vicedecano académico, que afortunadamente pues ya se terminó ese periodo y ahorita estoy otra vez concentrado en lo que más me gusta, que es el neurodesarrollo. Pero esto se los cuento no por otra cosa diferente a contarles que con esa relación que he tenido con la educación, en este caso de adultos, de adolescentes y de adultos, y a partir de los esfuerzos que hemos hecho en los últimos años desde toda Latinoamérica para vincular la neurociencia a la educación inicial, en ese concepto moderno que surge hoy de educación temprana, de educación basada en principios científicos, con algunas orientaciones críticas de esos principios científicos, pues la experiencia desde México, desde Chile, Perú, etcétera, ha sido bien buena. Ha sido una experiencia que en Colombia pues ha llegado también con mucha fuerza, que aquí buena parte de los conceptos desde los cuales se está trabajando el programa de Cero a Siempre están relacionados con toda esta dinámica latinoamericana que se ha venido dando. Entonces yo, al aceptar el reto, como les contaba, he decidido integrar un poco el título que le he colocado a la presentación. Primero, pues agradecer la invitación de la doctora Gloria Amparo y de INEA, del Instituto de Neurociencias Aplicadas, a compartir con ustedes. De verdad, créanme que es un gusto y estaré dispuesto a las preguntas que ustedes quieran hacer en la plenaria. Y contarles un poquito pues que esto también es una mirada desde la Universidad Nacional de Colombia, que siempre
lo digo abiertamente, es la universidad de todos, es la universidad pública del país y la bandera de la universidad siempre trato de ondearla con gusto y con orgullo, porque el sector público, a pesar de todas sus falencias, y esto ya suena un poquito apolítico, pero a pesar de sus grandes falencias, genera procesos que son bien interesantes y que se proyectan hacia todos los esfuerzos que se dan en el sector privado. Por eso les decía el título que yo he colocado a esta reunión, lo ven aquí más globalizado, más integrado, es enfoque de riesgo en neurodesarrollo. Enfoque de riesgo en neurodesarrollo con un subtítulo también que suena un poco pomposo, pero voy a tratar de dar algo muy práctico y que sirva sobre todo para desarrollar un sentido crítico frente a esto. Abordajes cambiantes de la plasticidad del sistema nervioso desde la neurofisiología del desarrollo. La neurofisiología es una disciplina muy particular y en general la fisiología, porque a pesar de que se ha movido de manera muy importante en los escenarios de la biología molecular, se ha dejado permear por la biología molecular todo este concepto de neurotransmisores, subtipos de receptores, nuevos vínculos para la supervivencia neuronal en términos de factores comunicativos entre las células, sigue manteniendo un espíritu que es básicamente integrativo, que quienes trabajan la psicología y quienes de ustedes, que creo que son la mayoría, han incursionado en el área neuropsicológica, saben muy bien lo que implican las propiedades emergentes de un sistema. Y el sistema nervioso, en ese debate entre el reduccionismo molecular y el holismo integrativo, pues siempre surge esa idea, el todo es más que la suma de las partes y no podemos reconocer los comportamientos complejos, sociales, con una mirada que esté demasiado sesgada hacia la ciencia molecular y hacia el reduccionismo. Por eso la neurofisiología, pienso yo, y es mi área, además es mi pasión, entonces la voy a plantear precisamente como un escenario diverso, como un escenario cambiante, pero ante todo como un escenario de integración. Sin más preámbulo, pues vamos a partir de eso, del contexto del problema. El problema de la plasticidad del sistema nervioso y su proyección hacia la clínica es un problema bien complejo. Vamos a mirar primero lo fisiológico, tratando de hacer algunas definiciones que a todos nos son útiles y que nos orientan, son orientadoras. Una de las cosas fundamentales en estas nuevas disciplinas que surgen a través del tiempo, con el desarrollo del conocimiento, es que si tenemos la mente abierta para cambiar, si nuestros referentes históricos estamos en disposición de modificarlos, vamos por buen camino. Y hay que replantear hasta los conceptos más elementales. Este concepto de plasticidad es un concepto que manejamos día a día, pero cuando llega la hora de aterrizarlo en fenómenos, digámoslo así, concretos y reales en las células, en los individuos, en los conjuntos celulares, nos genera un poquito de dificultad. La pregunta es qué es lo que hay detrás de toda esta capacidad de recuperación de un individuo, qué es lo que hay detrás de toda esta capacidad de reintegración a la sociedad o en los niños recién nacidos, lactantes, qué es lo que posibilita estas ventanas tan importantes que reconocemos como periodos críticos del desarrollo. Y desde lo fisiológico hablamos de la plasticidad en términos muy genéricos, capacidad de un sistema, de cualquier sistema. Esto no es prioridad ni exclusividad del sistema nervioso, ¿no? De cualquier sistema, incluso de un sistema inerte, como los podemos reconocer en una botella de plástico, qué sé yo. Es la capacidad de transformarse y adaptarse a y en función de los cambios del medio ambiente. Esto, pues, es lo que nos convoca permanentemente. El medio ambiente cambia, nos sometemos a situaciones que bien pueden ser miradas con el enfoque de riesgo como situaciones transgresoras para el desarrollo de nuestro sistema nervioso y la capacidad que podamos sacar a lucir como individuos y como especie para adaptarnos a esos cambios ambientales es lo que nos va a permitir supervivir en esos medios y transformarnos y transformar el medio. Por eso, pues una de las preguntas que se derivan de este concepto de plasticidad, inevitablemente, con una perspectiva muy fisiológica, es esta. Tiene un precio evolutivo, concretémonos en lo evolutivo, la plasticidad. Hay resultantes de la plasticidad que nos lleven a situaciones
y a condiciones y tanto individuales como colectivas que puedan ser deletéreas para el sistema, que lo pongan en riesgo? Esta es una pregunta que, pues de hecho no voy a entrar en el plan directo de responderla, sino más bien de brindar elementos y argumentos para que cada uno de nosotros la busquemos, la respuesta o las respuestas. Y este es otro problema fundamental, que yo diría que es un problema más de índole epistemológico, cognitivo, y es la pregunta de si la plasticidad podríamos caracterizarla como buena siempre, o si la plasticidad podría tener algunos elementos, con hartas comillas, de mala. Claro, eso es una mirada muy particular del pensamiento, digamos, de la salud, del esquema de pensamiento de los médicos, en donde lo normal y lo patológico de alguna manera lo separamos con líneas que tratamos y tendemos a definir como muy claras, pero que por la experiencia particular que vamos teniendo en la clínica sabemos que no hay tal, que los linderos entre lo normal y lo patológico se hacen borrosos de manera permanente. Cuando hablamos de neurodesarrollo y de neurofisiología del desarrollo, esos linderos son impredecibles. Hay zonas grises bien interesantes y bien importantes que pues sé que todos y cada uno y todas y cada una de ustedes que trabajan con niños en desarrollo o con adultos recuperándose de funciones o de disfunciones, lo saben, en qué momento un cuadro depresivo empieza a ser un cuadro que realmente confronta al individuo con su sociedad, o en qué momento es parte de su ir y venir, de su fluctuación comportamental, o en qué momento un trastorno de la percepción visual empieza a permitirle al individuo una habilidad y una capacidad diferenciadora de los otros individuos, dadas sus otras líneas o canales de procesamiento sensorial. Hablemos del oído o el tacto o qué sé yo, integración sensorial. Entonces, estas preguntas quedan porque podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Plasticidad buena, sí, cuando nos recuperamos después de un infarto cerebral, cuando el niño que nace ha hecho una infección, la madre durante la gestación y enfrenta una situación postnatal que exige su adaptabilidad postnatal y empieza a recuperar funciones o a lograr funciones que en principio esperábamos que no aparecieran, ya bien sea desde lo senso-perceptual, motor, o bien sea ya desde el desarrollo cognitivo. Y en ese sentido, pues, esa plasticidad es buena, decimos, ¿no? Fundamental la plasticidad del sistema nervioso para que se recupere el organismo. Pero ya el doctor Medina esta mañana con toda seguridad les habló del modelo de epilepsia como un modelo de plasticidad. La epilepsia como un modelo de, si quieren ponerle comillas y en grande rojo, hiperplasticidad del sistema nervioso. Casi decir que situaciones como la epilepsia son una resultante evolutiva de un incremento o de una presencia simplemente de la plasticidad de nuestro sistema nervioso. Y por eso es tan peculiar en los seres humanos, comparable muy poco con otros mamíferos. En muchos mamíferos que trabajamos con modelos de epilepsia hay que inducir la lesión para generar la epileptogénesis. Entonces, esta es una pregunta que para mí es fundamental y la dejo de base. El síndrome del miembro fantasma, las adaptabilidades que se hacen con las adicciones, adaptabilidades que son básicamente resultante de la plasticidad del sistema nervioso, pero que obligan al individuo dentro de un modelo adictivo a responder reiterativamente buscando los elementos que lo hacen adicto a esa situación o a esa sustancia química o a los videos o a la televisión. Todo ese modelo adictivo que la neurociencia ha venido abordando de manera muy clara, pues tiene esas connotaciones, como les decía, de zonas grises. La cuestión no es de blanco y negro, la cuestión no es de plasticidad buena o mala, sino la cuestión es de entender que los mismos elementos que fisiológicamente nos garantizan la vida, la supervivencia, nos pueden llevar a situaciones riesgosas e incluso deletéreas para el individuo, por un lado, y por el otro lado para el sistema, para la especie. Esta es la maletica que manejamos los fisiólogos y la cargamos para todos lados, una maletica fácil de cargar. Entonces le queda a uno como sencillo decir, miren, para los fisiólogos buscamos reducir el sistema entendiendo que las unidades celulares son la base de todo este proceso, que las unidades celulares se agrupan para formar conjuntos, si lo quieren así, órganos, tejidos, sistemas, y que la relación que se establece con el medio ambiente pues es un vínculo en donde
generamos superficies de intercambio, de comunicación con el medio, como es el caso del intestino, un sistema circulatorio en los sistemas biológicos complejos para poder hacer circular todo lo que ingresa al sistema e incluso lo que requiere egresar del sistema urinario, gastrointestinal, etc. Y unos sistemas de células agrupadas que son grandes reguladores de sistema. Unas, podríamos decir así, macrosistemas, unos suprasistemas que en general yo los presento como 3 sistemas esenciales de control, de regulación y control. El sistema nervioso, obviamente, uno de ellos, el sistema endocrino, que ya hoy en día ya está propuesto dentro de esta discusión, el modelo y la concepción de la neuroendocrinología, y el sistema inmune. 3 grandes sistemas de regulación que trabajan asociados, que trabajan conjuntamente, pero que requieren de interacciones entre ellos. El sistema endocrino no se va por un lado a regular hormonalmente y dice, allá el sistema nervioso verá qué hace, sino que el sistema nervioso y el endocrino trabajan sobre ejes fundamentales de regulación. Y el sistema inmune, que en nuestros estudios es más joven, lo hemos estudiado desde hace 30 años con juicio, hoy en día lo entendemos como otro sistema que incluso en sus elementos de comunicación ya hablamos de la sinapsis a nivel del sistema inmune, de la sinapsis que hacen las células nerviosas con el sistema inmune, con células del sistema inmune, pero aún más la sinapsis, los contactos comunicativos que establecen las células del sistema inmune entre ellas, los linfocitos B, los linfocitos T. Entonces, redondeando un poco eso, 3 grandes sistemas de regulación, nervioso, endocrino y inmune, que se integran hoy en día incluso la disciplina de la psico-neuro-inmunoendocrinología, pues es una de esas disciplinas que está como un buen trabalenguas, está en boga, ¿no? Está en boga porque es muy importante entender que el individuo trabaja como un todo, que no podemos diseñar una cerebrología para entender la rehabilitación o la habilitación funcional de un individuo, y entonces nos dedicamos al cerebro como el eje rector fundamental de todos los procesos y nos olvidamos del sistema inmune y del sistema endocrino como elementos fundamentales en esa integración. El medio ambiente cambia permanentemente y aquí tenemos otro de los modelitos muy simples con los cuales trabaja la fisiología. El medio ambiente cambiando, oscilando en unos rangos amplios. La temperatura de este salón arranca en 20 grados y en media hora está en 24 o 25 grados con toda facilidad. Se prenden los aires y nos permiten seguir adelante con confort, pero son 5 grados de oscilación y nuestro sistema con 37, 5 grados de temperatura no se puede permitir subir hasta 42, a ver qué pasa, ¿no? Sino que esa oscilación del salón en 5 grados la tenemos que llevar nosotros a, si al caso, 2 décimas de grado, y eso es adaptabilidad. Eso lo llamamos históricamente mecanismos homeostásicos o de regulación, pero ante todo quiero hacer énfasis que esos mecanismos a lo que nos están llevando es a que el sistema funcione como un todo. O sea, retomo nuevamente la idea del todo más que la suma de las partes, del rol que juega el sistema nervioso en esa integración y de la importancia que tiene desde ese punto de vista cuando ya lo miramos hacia la cognición y miramos hacia el comportamiento social, hacia la integración colectiva, las implicaciones que tiene esto de las propiedades emergentes de un sistema. Por eso, pues trasladar los conceptos de la fisiología a los modelos tradicionales, desde la educación, la pedagogía, la psicología, la neuropsicología, por donde ustedes lo quieran ver, a esto del aprendizaje, pues no es una tarea fácil. Uno lo primero que tiene que asumir es que la definición puede cambiar cada 2 milisegundos. Uno cada que se enfrenta a definir aprendizaje empieza a preguntarse cosas. Bueno, ¿aprendizaje cómo? ¿Como sistema integrado o aprendizaje como célula o aprendizaje como qué? Y entonces empieza a surgir ese balance complejo entre, no, es que una cosa es cuando un sistema aprende como conjunto, otra cosa es cuando una célula se adapta y responde individualmente. En eso, esta definición pues es simplemente un intento más de presentar desde la fisiología la capacidad de un sistema de transformarse. ¿En función de qué? De los cambios, de las demandas, de las exigencias que el medio le hace para que esa adaptabilidad se dé, pero además él también transforma el medio y entonces genera posibilidades de respuesta adaptativas que son más eficaces y más eficientes, no simplemente más rápidas,
ni simplemente más grandes, porque esos son modelos de aproximación investigativa, pero no siempre una respuesta de mayor intensidad o más rápida es adaptativa. Podemos tener respuestas que ustedes seguramente han oído nombrar como disadaptativas o mal adaptativas, ¿cierto? ¿Qué decir de la adaptabilidad de los bebés in útero a los modelos de estimulación prenatal intensivos? Se adaptan, claro que se adaptan, y generan respuestas más eficaces y eficientes. ¿Para qué? Pues para permitirse oscilar en esos rangos dentro de un ambiente intrauterino que le está generando una demanda. Si yo le coloco a Baco, a Vivaldi, o le pongo colores rojos o azules, ese bebé con el sistema nervioso que tiene, las capacidades que haya alcanzado en ese momento embriofetal y nuestra ignorancia sobre eso, pues cambia, se transforma, se modifica, y esa misma plasticidad lo puede llevar a generar alteraciones disadaptativas, que finalmente pues lo que siempre ocurre es que uno debe preguntarse qué espera de eso que está utilizando como modelo de intervención. Como Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta al conejo, conejo, ¿cuál camino cojo? Tenía una encrucijada como de 6 caminos y el conejo le dice, ¿a dónde quieres ir? Y ella dice, no sé. Entonces dice, coge cualquier camino que igual todos te van a llevar. Si no sabes para dónde vas, cualquier camino te lleva. Y eso trasladaba la realidad de la intervención en habilitación y rehabilitación funcional del individuo, no del sistema nervioso, del individuo como un todo, pues es una encrucijada, es una pregunta permanente, ¿para dónde quiero ir? ¿Qué es lo que espero lograr? ¿Qué logro yo si a este niño le incremento las frecuencias de estimulación vestibular? ¿Cómo estoy manejando una hipersensibilidad táctil? ¿Cómo estoy manejando una hipersensibilidad o una hiposensibilidad auditiva? ¿Cómo abordo una problemática de un niño que, sin todavía entrar en criterios diagnósticos para autismo o para déficit atencional, tempranamente, anticipatoriamente, incluso antes de que nazca, yo ya estoy anticipando que me puedo enfrentar a un problema de una dificultad para integrar sensorialmente? Y voy a tener una desintegración sensorial que, si la cojo tempranamente como terapeuta, voy a tener herramientas y facilidades para abordarlas. Si la cojo a los 5 años o a los 3, cuando el niño ya no logra integración social, o cuando ya no logra mantenerse sentado en un salón, o cuando simplemente no se deja bañar ni tocar, ahí ya el problema pues es de otro talante. No digo que sea inabordable, pero es de otro talante. Anticipación. Los niveles de análisis de la ciencia son múltiples. La ciencia aborda el problema desde muchas miradas. La mayoría de los que estamos aquí hemos trabajado en el área clínica, directamente con el proceso cognitivo, con el proceso social, con la integración comportamental al ambiente. Y de allí para abajo la ciencia empieza a proponer una desagregación de eso para entenderlo. Entonces vamos sistemas celulares complejos, órganos, sistemas, el tejido por sí mismo, neuronas multiconectadas, neuronas que tienen empalmes muy importantes en todos los circuitos, neuronas que desde la fisiología las llamamos multimodales o heteromodales, trabajan con todo. Si yo estimulo al individuo olfatoriamente, esa neuronita descarga. Si lo estimulo táctilmente, descarga. Si evoco una sensación propioceptiva, descarga. Y son sistemas neuronales cambiantes, que es ante todo en donde quiero hacer énfasis. Quitar un poco la idea tan acendrada, tan fuerte del localizacionismo, que obviamente pues desde Franz Joseph Gall y Wernicke, Broca, pues la tenemos ahí como un paradigma de pensamiento, pero que el enfoque moderno de la neurociencia ya nos reta permanentemente a decir, no, mire, es que con unos circuitos aprendemos y con otros circuitos ejecutamos, y cuando somos diestros en eso, con otros circuitos y con otros módulos de procesamiento nos mantenemos. El violinista aprende violín con unos circuitos, y perdónenme que me meta así como tan en crudo a la circuitería, pero es algo que se ha ido demostrando. Y aprende a tocar violín con unos circuitos, pero cuando ya llega a ser un violinista diestro, esos circuitos quedan relegados para utilizar circuitos menos complejos, más automatizados. Y por último, cuando ya es el violinista estrella,
Seguramente ni siquiera se activan zonas de corteza que en un principio eran necesario que se activaran. Entonces esa dinámica funcional es un poco lo que les voy a mostrar con ejemplos y que nos plantea un reto porque nos hace preguntarnos si realmente estos modelos científicos los podemos aplicar de manera tan directa a lo social, a lo comunitario. Hoy en día la neurociencia aborda problemáticas que hace 20 años eran inimaginables y yo ya se los cuento pues porque lo he vivido. O sea, hace unos años yo lo contaba porque me lo contaban, pero ya llevo un tiempito trabajando en esto, ya se le va cayendo uno el pelo, lo poquito que le queda se le pone cano, y entonces ya uno empieza a decir, no, es que yo me acuerdo cuando hace 20 años, claro, cuando hablábamos de me acuerdo mucho de discusiones que teníamos sobre la neurobiología de la maldad, o la neurobiología de la gula, o la neurobiología del odio, o del amor, y eso era una cosa inimaginable, y cuando uno se metía mucho en eso, los compañeros investigadores le decían carretudo, mentiroso. ¿Sí? Y no, hoy en día es un tema común. La neurociencia dejó de ser una neurociencia ingenua y se metió en la realidad comportamental del ser humano. Ser humano que aprende, que memoriza, que recuerda, pero que odia, que ama, que se pregunta, que es capaz de la violencia, etc. Eso es un reto que tenemos, porque obviamente sí creemos, y quienes nos metemos en esto, y yo sé que todos ustedes están en la misma, no en la misma postura epistemológica, pero sí en la misma actitud, nos metemos es porque creemos que la sociedad puede cambiar a expensas de conocernos mejor y de educarnos mejor en todas estas situaciones. Entonces, lo que básicamente voy a plantear aquí está en torno a la sinapsis. Me voy a tener que concentrar un poquito porque pues el tema es muy extenso. Voy a tocar en algo el enfoque de riesgo, pero quiero aclarar que el modelo de gestión de riesgo hoy en día es un modelo epidemiológico. Yo no soy epidemiólogo. Es un reto que hay que dejarle a los epidemiólogos que vengan y nos cuenten cómo generar un modelo de señalización y gestión de riesgo perinatal con lo que implica el desarrollo del sistema nervioso, pero voy a tocarlo tangencialmente para que lo manejemos. Pero esta parte de la sinapsis y las unidades funcionales sí va a ser el eje sobre el cual voy a trabajar. Y repito un poco esto, entendiendo la sinapsis como elementos de comunicación celular, como los encuentros y los desencuentros que hacen las células con otras células, como los puntos de llamado para decirnos cosas, ojo, a nivel celular, pero que de alguna manera se ven correspondidos y trasladados en una complejidad en un sistema integrado. Entonces, la sinapsis hoy en día, yo soy bastante atrevido, cada vez menos, pero una de las cosas que hemos venido promoviendo en diferentes escenarios es que, y esto ya lo dicen muchos autores, esto no quiero ni mucho menos parecer pedante aquí con esa historia, pero la unidad funcional del sistema nervioso son las sinapsis. La unidad funcional del sistema nervioso no son las neuronas, y mucho menos pensar las neuronas sin la glía, no. La unidad funcional del sistema nervioso es ese elemento trazador comunicativo que son las sinapsis. Por eso, pues, aquí básicamente lo que les voy a proponer es un diálogo de preguntas, en las cuales muchas de ellas van a tener respuestas algo parciales, otras se van a sentir cómodamente respondidas, pero la mayoría van a quedar ahí en el ambiente, y eso es lo que pretendo como objetivo fundamental en esta reunión, un diálogo de preguntas. La pregunta general sobre la cual surgirán las otras es: ¿qué le dice la neurociencia hoy en día a la clínica? ¿Qué le dicen las neurociencias, en plural, a la educación? ¿Qué le dicen las neurociencias a los proyectos comunitarios de paz, qué sé yo? Todo este tipo de cosas que parecen como intocables desde esta perspectiva. Perdón, esta diapositiva siempre la comento porque siempre me gusta mostrar, por ejemplo, a la educación y a la clínica como esa viejita que está ya un poquito, señora mayor, discúlpenme, que está ya un poquito inquieta. No, cuando uno ya va llegando a esa edad ya no se preocupa tanto porque le digan, pero esta señora está ahí inquieta mirando a la jovencita, ¿no? Tienen 2 periódicos, uno cada una, y en cada periódico pues hay posturas muy particulares desde el punto de vista político y de la vida. No quiero entrar en esos detalles, pero sí, la jovencita es la neurociencia. Las neurociencias son recientes, son desarrollos conceptuales de los últimos, pongámosle fácil, para alargarlos harto, 150 años.
¿sí? Pongámosle si quieren 300 años. La pedagogía, la clínica, ahí sí que contemos la historia de la humanidad y de ahí para adelante podemos decir que eso es el tiempo que tienen la educación, la clínica y la pedagogía. Entonces, el propósito fundamental es buscar desencriptar un poquito los símbolos, los lenguajes. Es una imagen de una maravillosa escultura en bronce chino. Y yo cuando me paré al frente de eso y miré esas letras, yo decía, ¿qué querrá decir esto? Nunca lo entendí. Yo me imagino olla de preparar la sopa para todos los chinos, algo así. Una cosa... Pero es fundamental desencriptar esos lenguajes. Los lenguajes nos ayudan a entendernos entre las comunidades científicas, nos ayudan a darnos la posibilidad de negociar conceptos, pero no podemos, en una idea de desarrollo de la transdisciplinaridad y de la interdisciplinaridad tan socorrida, tan nombrada, pero tan difícil de alcanzar, seguir encriptando lenguajes. Por eso, en ese desencriptar lenguajes, pues voy a contarles algunas cositas de la neurofisiología y el desarrollo de la complejidad. Partiendo de una base que rompe un poquito el esquema, no se preocupen por la diapositiva con tantas cosas allí. Básicamente es contando que pues, todos sabemos que estamos hechos de moléculas, que las moléculas se integran para formar células, moléculas cada vez más complejas son las moléculas que integran los sistemas más complejos. Entonces los receptores para neurotransmisores, de los cuales pondré algunos ejemplos, son fundamentales en la comprensión hoy en día de la diversidad comportamental, de la diversidad humana y de la diversidad general de las especies. Y cuando uno empieza a pensar en las proteínas que se unen y luego entonces que esas proteínas fueron sintetizadas a partir de un DNA y de unos genes, empieza uno como a tratar, como lo hizo la humanidad sobre mediados del siglo XX, creerse el cuento que cuando supiéramos cómo era el genoma humano ya conocíamos la vida y ya la teníamos descifrada. De hecho, la doble hélice de Watson y Crick nos volvió bastante... poquito diría yo, sí, pedantes. Como ciencia, la ciencia se creyó el cuento de que ya estaba claro cómo desde un gen se podía regular un comportamiento. Desde un gen se podía reconocer cuáles eran los mecanismos, con una mirada muy mecanicista, muy de causas y efectos, se podían regular cosas como si yo me enamoro o no me enamoro. Y para ninguno de ustedes es un misterio los artículos de los últimos 15 años. Han leído la neurobiología del amor, ¿no? O lo han visto en National Geographic, que sale ahí en televisión y dicen, hoy vamos a hablar de el amor. Y entonces resumen el amor entre balance entre dopamina y serotonina y unas gotitas de acetilcolina. Y se imaginan un vasito de agua donde echa eso y el vasito de enamora de mí no se quiere volver a soltar. Claro, eso, ojo, es una crítica que yo hago más al modo de pensar la ciencia o la vida desde la ciencia, para que entendamos su complejidad, ¿no? Esto obviamente no lo comparten todos los personajes que trabajan en ciencia y en neurociencia, pero es un debate que hay que dar, y hay que darlo permanentemente porque esa pretensión es peligrosa. Además de arrogante, es peligrosa. Nos lleva a creernos que modulando cierto tipo de sustancias logramos modular al individuo como un todo. Para ninguno de nosotros, y entonces me paro del otro lado de la cerca también para autocriticarme. Es una mentira o un engaño o nada de eso, pensar que si uso fluoxetina y el paciente ve hoy todo negro y el día está como para tirarse desde el salto del tequendama, etcétera, un poquito de fluoxetina y empieza a regularse y como que empieza a cambiar el mundo, ¿no? Claro, detrás de eso hay realidades moleculares, detrás de eso hay cambios en los receptores, detrás de eso hay variación en el vínculo de la serotonina con su receptor, etcétera, pero no podemos quedarnos en ese facilismo. Esa es la propuesta y es un poco la inquietud que quiero dejar planteada. Entonces aquí ustedes ven que cuando llegamos a esa palabra función es una palabra que implica interrelación, interacción, y ahí es donde surge la variabilidad, los cambios, movimiento, acción, interacción, atención. Todo esto puede ser vinculable a algunos modelos moleculares, puede ser reconocible desde unos modelos celulares, pero cuidado. O sea, como dicen en algunos sitios, piso mojado, camine despacio, porque la transición entre esos niveles de conocimiento no es tan sencilla.
Hay una cantidad de elementos aquí importantes a analizar, pero pues el tiempo va corriendo y no quiero tomar más de lo que prometí que iba a tomar. Llevo ya media hora, 35 minutos. Las señales comunicativas tienen un efecto bien interesante, digámoslo así, de dispersión. Cuando a mí me llega una señal táctil, la señal comunicativa ingresa a mi organismo y cuando empieza a haber vínculos entre la molécula que funciona como neurotransmisor y sus posibles receptores, el sistema empieza a abrirse, a ampliarse, a diversificarse y se va por caminos múltiples. La señal visual no se va solamente para la corteza occipital, la señal auditiva no se queda solamente regulándose y llevándose a la corteza temporal. Las cortezas parietales de asociación y de integración sensoperceptual son multimodales y son de una altísima plasticidad, cambiantes de manera regular, para no entrar a hablar pues de otras áreas como el hipocampo. Entonces, estos efectos de amplificación de señal son algo que a los fisiólogos nos gusta, pensar cómo una señal entra y se amplifica, se regula, se modula, coge diferentes caminos y al final, aparentemente por una vía final común, como decía Sherrington, llega a un músculo y me permite, dentro de un conjunto muscular, generar una acción, pero con unas variantes bien importantes. Entonces, pues como la ciencia se hace cargo de mirar esto, lo mira desde múltiples ventanas. Entonces miramos haciendo cuantificaciones bioquímicas, la toma de la muestra de sangre, del líquido cefalorraquídeo, cuánto hay allí de neurotransmisor, si hay más o menos, las pesquisas moleculares en células aisladas. Me preguntaban al principio que eran pesquisas, una investigación, una indagación molecular que está buscando dónde están los receptores para cierto tipo de neurotransmisores. En eso hay cantidades de trabajos, receptores GABA en pacientes suicidas, ¿sí? Y les hacen un mapeo durante muchos años reconociendo post-mortem que hay cierto grado de vulnerabilidad del paciente suicida y que puede haber una asociación. Ojo, una asociación no quiere decir una relación causa-efecto. Una asociación entre cierta particularidad de los receptores y el individuo con un comportamiento de ese tipo. Pero en eso, vuelvo e insisto, cuidado, piso resbaloso, la complejidad no admite esas relaciones directas, simplistas, porque eso, pues, lo que genera son malas interpretaciones y riesgos grandes. De ahí voy a dar un salto rápido a las imágenes funcionales. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética funcional, el PET, el SPECT, todas esas imágenes que finalmente son reconstrucciones de lo que nuestro sistema nervioso está haciendo en un momento particular, pues también admiten interpretaciones bastante interesantes que nos empujan. Por ejemplo, las interpretaciones sobre el paciente que aprende a leer dentro de un modelo particular y el que aprende a leer dentro de otro modelo, llamado tradicionalmente disléxico, ¿cierto? Que ahora lo llamamos lectores atípicos. ¿Por qué? Porque lo que hemos ido aprendiendo es que si bien utiliza otras rutas, también a través de otras rutas aprende el reconocimiento lingüístico que implica la lectura y aprende a leer. Pero eso requiere apertura mental, vuelvo e insisto. Y entonces la resonancia magnética funcional, que hoy en día la vemos representada en sus múltiples variantes, asociada a magnetoencefalografía, etc., es la herramienta fundamental de la neurociencia cognitiva. El cognitivismo, si a mí me preguntan, ¿el cognitivismo en cuál de estos exámenes se basa? En las imágenes funcionales. Los trabajos fundamentales de la neurociencia cognitiva son o están basados en eso, en poder, abro comillas, ver el cerebro pensante. Hay libros que se llaman así, el cerebro pensante, el cerebro sintiente, ¿sí? Porque está casi tomando un video, no una foto, sino un video de lo que pasa en nuestro sistema nervioso cuando hay activaciones. Eso es bien interesante, pero vuelvo a insistir entonces ya al otro lado de la cerca, cuidado, con calma, porque cuando un sector de nuestro encéfalo se activa en el desarrollo para el aprendizaje de una imagen visual, no quiere decir que de allí en adelante siempre la imagen visual va a quedar allá guardada como un cajoncito inevitable, sino que al contrario, en esa dimensión de las transformaciones plásticas del sistema es en las que nos movemos para poder adaptarnos, y va cambiando. Entonces vamos pasando de unidades celulares
a conjuntos celulares, a estudios de una sola celulita y el registro eléctrico de una célula, para entender un poco, generar un modelo conceptual que le ayude a uno a decir el sistema nervioso, dejándolo por ahora de lado los otros dos sistemas, inmune y endocrino. Podríamos hacerle ese dibujito, unos entreverados ahí de imágenes para decir ahí podrían estar en otras dinámicas de tiempo los otros dos sistemas de regulación. Pero imaginamos el sistema nervioso hoy diferente a la cajita negra de Watson, a la cajita negra del conductismo, del behaviorismo, y vemos una cajita negra abierta. Dentro de la cajita negra nos encontramos unos circuitos infinitos, representados implícitamente así, pero que quiero resaltar en su importancia en el sentido de muchas entradas, como las ven allí, muchos caminos y muchas salidas. Entonces, cuando uno se imagina esto, y además imagina el flujo de información en reversa, porque esto lo hemos visto históricamente desde la neurofisiología como el flujo ortógrado de la información, ¿no? Va en una sola dirección, y empezamos a entender que en el oído las células ciliadas externas tienen inervación eferente y se contraen, o que en la retina hay inervación eferente. Dicen, en la retina es como de entrada, la retina tiene salidas reguladoras para esa entrada de señal, en todos los sistemas sensoriales. Entonces, imaginar un flujo de información, perdónenme que no tengo aquí el señalador, pero un flujo de información en todas direcciones. Y eso nos cambia la perspectiva, claro que sí, nos cambia la perspectiva habilitatoria, rehabilitatoria, terapéutica, cuando uno dice, ay, gracias, muy amable. Muy bien. Desde aquí no alcanzo a ver, pero bueno, aquí sí les muestro. Nos cambia la perspectiva porque podemos aprovechar las entradas que el individuo prioriza funcionalmente. Podemos modificar comportamientos desde su particularidad, desde su singularidad, desde su manera, como se usa hoy en día en pedagogía cuando se habla de los ritmos, desde sus ritmos cognitivos, desde su estilo cognitivo. Ya esto ha ido permeando cada vez más los escenarios y ya se usan palabras que antes daban un poquito de temor, ¿no? ¿Qué es eso del estilo cognitivo? ¿Qué quiere decir el estilo cognitivo? Y el rol de la empatía en el desarrollo de un estilo cognitivo y por qué se da. La neurociencia se mete en esos terrenos un poquito cenagosos y hace cosas como esta hoy en día, como poder meter un electrodo a una zona específica del cerebro, del cerebelo, pero no en células muertas, sino en células vivas, pero no en la célula, sino en el circuito. Entonces ya aquí ven ustedes, miren, estos son miles de células, aquí está, miles de células, cada puntico de esos más coloreados son núcleos de células. Esta es la célula sobre la cual se está trabajando y esto es un dibujo que se superpone a un electrodo real que hay ahí. Ahí hay un electrodo real registrando en esa célula viva conectada no sé cuántas veces, 2 millones de veces, con 2 millones de células vecinas. Entonces ya el estudio dejó de ser coger una célula, aislarla en una cajita y podemos coger esto, cortes de cerebelo vivos, trabajarlos en el laboratorio y reconocer resultados de estas funciones. Entonces sigo adelante porque si no nos enredamos en los detalles técnicos que no es mi idea. Mi idea es que entendamos y entendamos por un momento lo que implica ya aterrizar la plasticidad de un sistema tan complejo como el sistema nervioso, como esa red, en conceptos sinápticos. Y entonces en plasticidad sináptica se habla de potenciaciones y se dice las células potencian sus relaciones comunicativas. El modelo con el cual Eric Kandel ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina, me perdonan la insistencia en eso, fue un modelo en el cual lo que él mostró era que la comunicación intercelular se podía potenciar. ¿Y qué quería decir potenciar? Vuelvo, insisto, el problema no es solo de velocidad o de amplitud. Quiere decir que ese sistema y ese circuito particular que se está trabajando, si se estimula repetitiva, reiteradamente, puede potenciar sus relaciones comunicativas. Eso explicado de manera muy simple es lo mismo que hacía Pavlov con el perrito. Hago sonar la campana y le doy el pedazo de carne. Aquí se hace sonar la campana a una neurona por una sinapsis y por otro lado se le da el pedazo de carne en otra sinapsis. Y la célula va potenciando sus relaciones con esos dos elementos.
pero tiene la opción completamente contraria, claro. Puede no potenciar la comunicación, sino deprimirla. Y entonces si deprime esa relación, ya no se habla de potenciación, sino de depresión. Y es un juego permanente comunicativo que es lo que está detrás de todo esto. Un juego comunicativo que se puede dar a muy corto plazo, que es la forma como ajustamos nuestra comunicación intercelular para el cambio de temperatura aquí rapidito, y rápidamente se da un juego ahí comunicativo que nos permite ajustarnos. Pero si ya yo me enfrento de manera permanente a un estímulo que se mantiene, voy generando sinápticamente potenciaciones a medianos y largos plazos. Es decir, cuando ya eso trasciende la dinámica momentánea de la célula e implica síntesis de proteínas, cambios de los receptores para los neurotransmisores, ahí estamos hablando de potenciaciones de largo plazo. Y esto ha dado toda la vuelta. Al principio de estos conceptos, digo 1950, 60, 70, se pensaba que el aprendizaje estaba sustentado en las potenciaciones nomás. Luego apareció la depresión, o sea, disminución de la relación. Y aparece solo el largo plazo y se dice, no, para aprender necesitamos solo la regulación de largo plazo. Y resulta que la de corto plazo se deja de lado. Y vamos aprendiendo que no, que las regulaciones de corto plazo son las que van dando el soporte a que un sistema aprenda y regule una forma de comunicación con el medio ambiente. Voy a pasar muy rápido esto, perdónenme, para esta imagen que me parece muy sugestiva, ¿no? Esto es una imagen que representa la forma como podemos estar liberando neurotransmisores en cualquiera de nuestras células con sinapsis química. Una liberación vesicular, se libera el neurotransmisor de manera recurrente, se recicla la membrana. El neurotransmisor son palabras que salen ahí al viento, al ambiente extracelular, y el que tenga oídos que oiga. Si hay receptores, esa señal va a llegar. Si no hay receptores, pues el sistema se empieza a deprimir. A mí no me oye, esta célula empieza a decir, esta relación que estoy estableciendo no encuentra comunicación, no encuentra retroalimentación y por lo tanto se empieza a perder. Y eso involucra, para ponerlo también muy en concreto, cambios nuestros. Hoy nosotros somos unos y mañana somos otros. Los receptores para neurotransmisores que tenemos en nuestro sistema nervioso cambian permanentemente, tienen vidas medias como cualquier sustancia y cualquier proteína en el cuerpo, que pueden ser de 3 horas, de 6 horas, de 12 horas. O sea que si yo tengo un receptor para acetilcolina en un músculo, yo puedo tenerlo hoy y mañana tenerlo duplicado, triplicado o no tenerlo. Todo eso se ha investigado, se ha estudiado, hay modelos específicos para eso. Con los minutos más adelante que me quedan les voy a mostrar algunos ejemplos de eso, pero lo que quiero resaltar es el concepto de base, que vuelvo e insisto, es transformación permanente, una dinámica cambiante, una dinámica que no puede seguir aceptando el localizacionismo a ultranza, porque el localizacionismo nos limita terapéuticamente y nos impide hacer un enfoque más claro de todos estos procesos. Imágenes bonitas ante todo, miren ustedes, las neuronas hoy en día, estas son imágenes de microscopía confocal, donde se tiñen las neuronas, igual que en la resonancia magnética funcional, se tiñen las neuronas cuando están aceptando calcio, cuando les está entrando calcio y uno dice pongámosle a esa rojo y pongámosle a otra verde, y se empieza a jugar con los colores y se aprenden cosas bien bonitas, pero vuelvo e insisto, hay que mirarlo con calma. Miren la red comunicativa de esta neurona multipolar, miles de cientos de miles, como ustedes quieran, de conexiones que es capaz de hacer y que en este momento funcional de esa célula están implicando muchas entradas a una sola célula y muchas salidas. Podría ser esta una neurona de esas que les he comentado inicialmente, heteromodal, multimodal, multiprocesadora, cambiante. Claro, y si esta neurona no se transforma, hombre, pues necesita transformarse por esa misma dinámica comunicativa. Entonces, resumiendo, aquí tenemos el aprendizaje y estos dos elementos que han sido considerados como trascendentales conceptos en plasticidad sináptica. Conceptos trascendentales en la plasticidad, gracias, ya 15 minutos. Conceptos trascendentales en la plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica está basada en que a partir de las células y de su forma de comunicarse,
los individuos como conjunto nos podemos sensibilizar o desensibilizar a cierto tipo de estímulos. No voy a poner ejemplos porque no me quedan sino 15 minutos, pero la historia todos la conocemos. Me puedo hipersensibilizar auditivamente, el chico que le prenden la licuadora y entra en crisis, o me puedo hiposensibilizar, el chico que lo suben a un rodadero y le vale 5, se tira de cabeza, termina contra el piso, se abre la cabeza y sigue y vuelve y da la vuelta, y sangrando y todo. Hay una hiposensibilidad propioceptiva, esteroceptiva, táctil, al dolor, y eso se aprende, que es el otro elemento. En el desarrollo aprendemos desde las células cómo estos contactos me van garantizando una regulación para la interacción con el medio. Entonces, esto podría ser el dibujo de la foto que vimos. Miren, una célula multiconectada que no recibe solamente entradas positivas, como lo decimos siempre, de excitatorias, no, sino miren, las rojas, imaginémoslas como inhibitorias. Entradas inhibitorias y excitatorias que se suman todo el tiempo. ¿Y qué es el desarrollo del sistema nervioso? Resumido en palabras muy simples, es un juego comunicativo de aprendizaje de señales de entrada y de salida, tanto inhibitorias como excitatorias, que van cambiando a través del tiempo para el individuo, que se van modificando de diferentes maneras y que van permitiendo patrones de respuesta que podemos estudiar desde las células, así, y empezar a reconocer circuitos celulares que se potencian entre ellos. Uno dice, este circuitico celular, qué interesante, mire, el peso sináptico que tiene la relación de esta neurona P sobre esta neurona M es mayor que el que tiene la neurona B. Y entonces se empieza a hablar de eso, un concepto bien interesante de peso sináptico, que vuelvo, insisto, trasladado a la neurofisiología y al desarrollo, y ya trasladado a lo cognitivo y a lo clínico, pues claro que tiene que ver con la atención, con la priorización de las señales, con la interacción del individuo como un todo con el medio. Entonces, aquí aparece en escena lo que en el fondo quiero presentar ya como cierre, que es la neurofisiología del desarrollo, que está involucrando la relación entre esto que podría ser lo sencillo y esto lo complejo, o como ustedes lo quieran. Cuando hablamos de complejidad no estamos hablando de algo inentendible, estamos hablando de complexus. Complexus quiere decir red, quiere decir entramado, malla. Y estamos diciendo que la red comunicativa que soporta un individuo es una red comunicativa de tanta dinámica cambiante que tenemos que abordarla dentro de esa concepción de complejidad. No simplemente como entradas y salidas, como relaciones lineales, etc. Cuando entendemos un poquito las relaciones, estos son esquemas más que otra cosa, no me interesa sino resaltar que estas células, que pueden ser las células talámicas, pueden estar vinculándose a través de todo el desarrollo con las células que se encuentran en las áreas del tronco cerebral y mandan las señales y generan motilidad de los ojos, etc. Pero esas dinámicas, vuelvo a insistir, se aprenden. Y cuando decimos se aprenden, estoy diciendo que se aprenden sinápticamente, que detrás de ese aprendizaje sináptico, pues surge nuevamente este modelito, la red que hubo Franklin, que ha habido. Bien, la red comunicativa, discúlpenme, pero es que a los amigos hay que saludarlos cuando entran. Aparece la red comunicativa interactuante que cambia a través de todo el tiempo y que genera problemas de comunicaciones, como decimos, hasta en las mejores familias pasa. Y entonces, ¿qué pasa con los trastornos del desarrollo? Pues que en un medio demandante, un individuo en desarrollo genera sus propios circuitos, organiza circuitos que le permitan adaptarse y que dentro de estos, que llamo yo los 6 grandes pasos de la ontogenia del sistema nervioso, pues el individuo, se hace particular. Aquí yo los presento resumidos, esto no pretende ser ni mucho menos una revisión embriológica, sino lo que pretende mostrar es cómo respondemos a reconocer ese camino hacia la complejidad. Una población celular inicial, un óvulo fecundado, que se reproduce rápidamente y genera una población celular aparentemente uniforme, y cómo desde eso llegamos a una diversificación tan grande, cómo se organizan procesos de migración de las células, pero sobre todo esto último, y miren, lo tengo subrayadísimo,
porque son los elementos esenciales del desarrollo. Hoy en día ya reconocemos, como lo decían desde hace muchos años, nuestro filósofo nacional más reconocido a nivel mundial, Francisco Maturana, pero no Maturana el chileno, sino Francisco Maturana el director técnico de la selección. ¿Se acuerdan la frase preferida de él? Perder es otra forma de ganar. Y eso a uno le daba furia porque uno decía, pero oiga, alguna vez gane, ¿no? Pero aquí está evidenciado en el neurodesarrollo, miren, perder contactos sinápticos es una forma de ganancia funcional y es necesaria. Y además, en muchas ocasiones, el no perder relaciones sinápticas en ciertos circuitos terminan siendo o generándose circuitos redundantes, llamémoslos así. Epileptogénesis, el profesor Medina esta mañana seguramente les habló de circuitos redundantes, de circuitos de reentrada de señal que hacen que el paciente convulsione. Pero esos mismos circuitos de reentrada nos permiten aprender. Los mismos, o sea, las mismas dinámicas de plasticidad que nos llevan a lesionarnos o a generar un patrón inadecuado funcional son los que nos permiten generar los patrones adaptativos. Entonces, pues las matrioscas, ustedes las conocen, esto es un problema de nunca acabar. En la medida en que abro una matriosca me encuentro otra más chiquita. En la medida en que me meto en el mundo de lo gestacional, y aquí viene el enfoque de riesgo desde una perspectiva embriológica. Claro, cuando yo hablo del enfoque de riesgo desde una perspectiva, ecológica fetal, lo que estoy diciendo es que, miren, tenemos una historia del individuo en diferentes periodos, desde la pregestación, prenatal, perinatal, neonatal, postnatal, en donde los elementos del medio sobre una susceptibilidad genética, cualquier elemento del medio, incluidos los estímulos, claro, se pueden eventualmente convertir en factores de agresión, de disrupción, de distorsión. Y esa organización desde esa particularidad pues va llevando a una viabilidad del individuo, pero a una viabilidad desde un modelo que creo que vale la pena ser insistente en eso, de diversidad, desde un modelo de que todos somos diferentes, como dice el bolero, si somos diferentes, ya lo ves. Ese modelo nos lleva a esto, yo lo planteo así muy rápido, voy a resumírselos también en 3 palabras. Estos son unas aproximaciones neuropatológicas, desde la neuropatología, estas etapas que ya les mostré del desarrollo del sistema nervioso, claro, tienen susceptibilidades variables, eso no es homogéneo, y entonces, ¿qué ocurre cuando tempranamente en este periodo de las inducciones ocurren fenómenos disruptivos? Desde disminución de la nutrición, disminución de los niveles de ácido fólico, etcétera, pues nos encontramos con que si la cosa es muy grave, aborto, pero si sigue adelante, defectos de cierre del tubo neural, ojo, como un espectro, desde la anencefalia hasta la simple espina bífida escondida, oculta, que no se dan cuenta nunca. Por allá el adulto a los 50 y pico de años dice, oiga, ¿qué será estos pelitos que tengo aquí? Y aparece el neurocirujano creativo y le dice, espere, yo lo busco y verá que ahí hay algo que cerrarle. Sí, pero esa situación es importante entenderla en ese espectro. Entonces miren, aquí aparecen cambios que pueden ocurrir en las diferentes etapas del desarrollo, pero ante todo lo que quiero que ustedes imaginen es lo que está ahí entre líneas, porque el concepto de microcefalias, megalencefalias, disquinesias, microdisquinesias, etcétera, disgenesias, paquigirias, polimicrogirias, todo eso básicamente lo que nos está diciendo es ¿y cómo se organiza esa compleja red del sistema nervioso? En la medida en que el sistema va progresando en su complejidad comunicativa, los efectos y los resultados van variando y se van haciendo más diversos. Y entonces aquí tenemos casos, vuelvo e insisto, en los cuales si no hay muerte celular organizada en el periodo tardío del desarrollo podemos tener problemas bien serios. Una hemimegalencefalia sin posibilidad de tratamiento farmacéutico que requiere operaciones. Y es que la dinámica del desarrollo es bien compleja en el sentido, vuelvo e insisto, sinaptogénico y comunicativo. A las 4 semanas de gestación, miren ustedes, 500.000 de células por minuto, y aquí tenemos neuronas vivas conectándose. En ese proceso, en los primeros trimestres, 2 millones de conexiones por segundo. O sea que eso es una dinámica
si bien interesante porque nos cuenta de la vulnerabilidad de este proceso, también nos reta en el sentido de que la cosa no es tan simple, que no podemos simplemente abordar a un bebé inútero, hacerle estimulaciones a lo que nos surja, sino que hay que entrar en un modelo sistemático, organizado, regulado, para entender esto, que cuando somos diferentes y cuando tenemos rutas que cambian y que se pueden transformar a través del desarrollo, ese reto nos plantea entender la diversidad. Y vuelvo a todos los escenarios clínicos que ustedes me quieran plantear. Déficit atencional, hiperactividad, ¿dónde empieza lo uno, dónde termina lo otro? ¿Cuál es el lindero que le ponemos desde la clínica al chico que tiene déficit atencional solo y al que tiene déficit atencional con hiperactividad? O cuando empezamos a decir, oiga, ¿y esto sí parece un autismo o no? ¿Y qué hay detrás de esto? Y sobre todo, ¿cómo lo podemos anticipar? ¿Cómo podemos trabajar cada vez desde más temprano anticipando que estas tasas de recambio, por favor, solo lo amarillo, quiero resaltarlo, hay muchos estudios, las tasas de recambio sináptico siguen después del nacimiento, las tenemos nosotros todavía, claro, ese es el gran logro de las neurociencias de los últimos 20 años, poder correlacionar el aprendizaje, la memoria con tasas de recambio sináptico, pero más que cambiar la sinapsis per se, es cambiar su peso. Cuando decimos peso estamos diciendo cambios funcionales, cambios en la temporalidad. Bueno, paso hacia adelante, involución como fenómeno de sumas y restas, desarrollo como proceso tanto de ir hacia adelante como de volverse hacia atrás, como de reorganizar los circuitos, prevaleciendo sobre todo los contactos comunicativos que son trascendentales para la supervivencia. Y entonces, ya hoy en día la dinámica del sistema nervioso no la miramos estática, ya no es una cosa de en qué lóbulo tenemos qué es lo que está pasando con la fascia, si es que se dañó y se infartó cuál pedacito temporal o parietal para decir cuál es, sino que imaginamos un sistema cambiante que todo el tiempo permite muchas entradas y muchos caminos. Y entonces en la educación, ¿y cómo aprendemos matemáticas? Ahí está el reto para los profesores. Y cómo desde el movimiento aprendemos lo más elemental que nos va a llevar después a las abstracciones. Cómo yo puedo desde aprender como bebé el arriba y el abajo, o el a un lado o el al otro lado, y eso me enseña las secuencias y la suma y la resta. Ese receptor de acetilcolina es bien diferente. Tenemos receptores de acetilcolina fetales, así como tenemos hemoglobina fetal, tenemos receptores de acetilcolina particulares fetales, que son diferentes. Y entonces la dinámica de contracción muscular del feto no es igual, ni mucho menos, ni siquiera a la del adulto, no, a la del bebé recién nacido, a la del bebé de un mes, ya es diferente. Y eso, si lo entendemos, entendemos que la cosa de la contracción muscular para el movimiento en el bebé recién nacido no se puede trabajar desde los parámetros del bebé de 5 años o de 3. Son cosas que cambian todo el tiempo. Esto es una imagen eléctrica que la presento para que vean la diferencia. Miren, esta es la respuesta eléctrica de un receptor fetal y la del adulto. Miren la gran diferencia. Yo no tengo que explicar ni siquiera qué quiere decir eso en tiempo, amplitud, picoamperio, sino miren la diferencia. Es muy evidente. Muy evidente. Tiempo de duración de la corriente fetal mucho más larga, pero de mucho menor intensidad. Y si les digo que todos los receptores para esto, ni modo, no se vayan a poner, tómenle fotos si quieren, pero yo les dejé las diapositivas. O sea que no hay problema, llevas tomando fotos, hubiera dicho antes, no es de puro malo. Todos los receptores, todos, para todos los neurotransmisores, esto me ha costado más de una pelea, pero lo vuelvo a decir, tienen variantes, y tienen variantes fetales, pero además tienen diferentes formas hasta el punto que receptores como los receptores GABA, miren aquí hay por lo menos 5 o 6 subtipos de receptores GABA para el ácido gamma aminobutírico, que tradicionalmente siempre hemos dicho receptor GABA igual inhibición, ¿sí? Hiperpolarización de la neurona. Y resulta que empezamos a ver que los receptores GABA fetales inducen despolarización y excitación neuronal.
Y entonces se empieza a estudiar eso en la clínica, y por eso, si me lo pregunta alguien que maneja fenobarbital, por eso el fenobarbital y las benzodiazepinas en el recién nacido provocan resultados diferentes a los que provocan el adulto, claro. Y en el niño de 3 años, claro, por Dios, a un bebé le ponen fenobarbital, benzodiazepinas y tienen un problema de alteración del sueño. El niño no se duerme, al contrario, no lo duerme nadie. Receptores para glutamato, receptores para noradrenalina, para adrenalina. Miren estos cuadros son de una revista que se llama, ahora se me olvidó, eso es buenísimo, que le olvide a uno algo, si no, no recordaría todas estas cosas, de la National Review Neuroscience, perdón, un lapsus alemán. Entonces miren ustedes, claro, esta dinámica de comunicación es cambiante. Aquí estoy mostrando célula presináptica, célula posináptica, dinámicas de comunicación que cambian permanentemente, que cambian a través del desarrollo. Otro ejemplo, conocen la marihuana, ¿cierto? Bueno, quienes no conozcan la marihuana, esta es una hojita de marihuana. Somos muy conocidos en el mundo por esta razón. Y este es un trabajo que hicimos con un alumno de la maestría en fisiología de la Universidad Nacional. Tuvimos que exportarlo a Nueva York porque los modelos de trabajo no los podíamos desarrollar en la Universidad Nacional y los desarrolló en Nueva York. Cuando llegó a Nueva York le dijeron eso, claro, tenía que venir un colombiano para trabajar con los receptores para marihuana. Y claro, efectivamente sacó un artículo muy interesante mostrando que así como producimos endorfinas, producimos endocannabinoides, pero no es el mismo tetrahidrocannabinol, ¿no? Es una molécula diferente. Este es el tetrahidrocannabinol, la molécula que nosotros producimos endógenamente, parecida a la marihuana, es una molécula que surge de lípidos y tiene una estructura química diferente, pero el efecto fisiológico es igual. Y él publicó este artículo, o se publicó finalmente, salió en Neuron, en portada de Neuron en el 2007, y este artículo mostraba básicamente la plasticidad del sistema nervioso a partir de los receptores para endocannabinoides, como una forma de cambio permanente también, y sobre todo lo que quiero resaltar aquí es de surgimiento de la concepción de sinapsis mixtas. ¿Qué es una sinapsis mixta? Una sinapsis que acepta señales de múltiples entradas. En una célula, en una membrana, aparecen las posibilidades de esto, que tiene que ver más con la dinámica, esta diapositiva para que por favor nadie la entienda. Es un enredo que muestra una dinámica sináptica en donde una misma célula está recibiendo sobre un mismo punto sináptico diferentes posibilidades de relación desde el contacto eléctrico con otras células. Y eso modifica la estructura y el desarrollo de ese individuo. Otra vez las comunicaciones, rapidísimo paso a estudios que en la fisiología han sido súper críticos en los últimos años, este concepto de ruido versus señal, donde estamos entendiendo finalmente que no hay tanto ruido, que se requiere el fondo de ruido porque sobre ese fondo de ruido resaltamos la señal. Aquí tienen ustedes una señal ruidosa, aquí tienen una señal sin ruido, y la forma como los sistemas neuronales a través del desarrollo aprenden de eso, aprendemos a querer a nuestra mamá. Hay gradientes de estimulación, la mamá aprende a querernos también, y hay gradientes de peso de estas células que finalmente conforman el circuito, y que es lo que vamos a poder ver en las conclusiones ya de los artículos que nos muestran sobre comportamiento, cambios comportamentales y relación con la variabilidad molecular en un individuo. Entonces, estos son diferentes tipos de artículos que solo los traigo no para otra cosa, sino para que imaginemos ese concepto de peso sináptico, de la forma como las células, desde esta clásica y tradicional concepción de la retroalimentación y de la anteroalimentación, se dan la posibilidad de transformarse plásticamente de manera continua. Modelos de memoria. No voy a meterme en esto, me disculpan porque ya ahora sí estoy incumpliendo con el tiempo. Epileptogénesis, el profe Medina, time out. El profe Medina les habló esta mañana de esto. Curvas de desarrollo, excitación, inhibición, y cómo a nivel del desarrollo hacia el individuo adulto se va produciendo eso que se ve como convergencia de todas esas curvas. Lo que nos está diciendo es, hombre, aprendimos. ¿Y a qué aprendimos? A vivir en sociedad, a integrarnos adaptativamente a la sociedad. El disminuir nuestro sentimiento
de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser. Bertrand Russell, muchas gracias. Gracias.